Hace poco le veo una pequeña propuesta para que ustedes enviaran sus preguntas y yo por tanto pudiera responderlas en un video. En este caso, pues es este video. Esquizo responde, básicamente, o quizás le ponga otro nombre, no lo sé. A decir verdad, pues, ¿qué más da? Creo que esa es toda la explicación que necesita este tipo de videos. Comencemos. En un principio quise hacer este video con mi rostro, es decir, con el modo normal de un videoblogger. Sin embargo, pues no se pudo. Por otro lado, quisiera decir que todas las respuestas las voy a responder de corrido, así sin tener una pequeña pausa entre ellas. En fin, muchísimas gracias, comencemos. La primera pregunta es de un hombre que está en japonés, que dice: ¿por qué decidiste hacer estas cosas? Me refiero a la página y los videos. Gracias y saludos. Básicamente lo quise hacer porque es un proyecto de difusión de conocimiento. Me gustaría mucho que la mayor parte de las páginas pudiesen responder a lo que es el entretenimiento vacío y un poquito vano que puede llegar a tener en internet. Me gustaría que hubiese más páginas en las que pudieras aprender algo a la vez que pues te entretienes. Tampoco poniéndose en un plan super pseudo intelectual de decir, oh, nosotros somos muy inteligentes, porque la verdad eso es molesto. Básicamente por eso. Andrea Sánchez, ¿cuál consideras como el mejor libro de ciencia ficción y por qué? Bueno, creo que es bastante normal saberlo. Fundación de Isaac Asimov. ¿Por qué? Puesto que es uno de los mejores para mí en historia, los personajes son excelentes y sobre todo porque se admite mucho el paso del tiempo. Aquí no hay héroes legendarios que no pueden morir ante nada, ¿no? Realmente se trata con la muerte de una manera normal y pues el tiempo avanza, la historia avanza y sobre todo por el plot principal, un plan de 1000 años para salvar a la humanidad. Ernesto Pérez pregunta: ¿de qué sirve el álgebra sin ir a ingenierías? Pues, a mi parecer sirve para bastantes cosas, inclusive para hacer arte. La cuestión principal para poder utilizar el álgebra es la comprensión y la creatividad. De lo contrario, pues no sirve para absolutamente nada. Lucas Castro, ¿opinas que los judíos son los nazis del siglo XXI? No lo creo, ¿sabes? Nazi es un término realmente complejo históricamente hablando. Mucha gente lo utiliza a la ligera. Y por otro lado, sería poner a los judíos en otra situación. Claro que admito que hay ciertos judíos con cierto poder que, claro, pueden tener cierta injerencia en asuntos internacionales, pero es muy diferente, la verdad, incluso en formas de actuar, objetivos y demás. Juan Cruz pregunta: ¿has tenido experiencias paranormales? De ser así, ¿cómo reaccionaste? Sí, he tenido bastantes, pero la mayoría he reaccionado con bastante curiosidad. Siempre he querido ver qué es lo que ocurre. Si escucho un ruido voy allá, si escucho lamentos y demás, o si veo cosas extrañas, me gusta buscarle una interpretación, pero para eso tengo que obviamente inmiscuirme bastante en aquello. Daniel Carreño López pregunta: ¿existe el karma, por así decirlo, o todo es causado por el poder de la mente? Realmente todo no podría serlo. Hay muchísimas cosas que no podemos controlar y de las cuales la palabra mente no sirve mucho. Por otro lado, la palabra karma proviene de una creencia hindú y más que nada las cosas malas o los pecados, o por así decirlo, las bienaventuranzas, se recibían en el siguiente ciclo vital, es decir, después de la reencarnación. No tiene mucho que ver realmente con lo que hacemos en una vida, al menos esa es la creencia normal. La característica de un elemento que le hace sobresaliente o imperante en un contexto a los demás. Caleb Jiménez pregunta: ¿cómo crees que estará tu proyecto o esquizofrenia natural dentro de 10 años? ¿O cómo quisieras que esté? Bueno, creo que esa es información plenamente clasificada, pero por otro lado, sí puedo decir que me gustaría que fuese un poco más físico. Ya sabes, encabezar algunas colectas para la caridad, poder ayudar a algunas personas con cursos y otras cosas por el estilo. Paulo Villanueva pregunta: a tu opinión, ¿cómo crees que será México dentro de 10 años al ritmo que vamos? Creo que será un lugar con mayor fragmentación social, es decir, que las familias se van a disolver más, las instituciones como la escuela y demás solamente van a funcionar pues para el dinero realmente, porque es así como han estado funcionando actualmente. En las escuelas te educan para ser un buen trabajador, no para que pienses realmente, y esto lo digo por el modelo de competencias. Y pues en las casas hemos visto que se aumenta cada vez más el índice de embarazos juveniles y estas cosas. La respuesta es un tanto compleja, pero lo que creo es que van a seguir habiendo crisis políticas. Khalid Jaraleño pregunta:
cómo comenzar o adentrarse un poco en filosofía budista. Pues me parece que hay bastantes webs y libros al respecto. También hay personas en internet que te pueden apoyar en ese aspecto, o sea que son plenos practicantes de la filosofía budista. Gilberto pregunta: ¿cuál crees que es el verdadero futuro para la humanidad, viendo desde la perspectiva actual? Bueno, depende de qué tan a futuro sea. De aquí a 100 años, así como vamos a deteriorar tanto el medio ambiente que lo más probable es que queden solo algunas pocas personas y que la civilización caiga. ¿Por qué? Puesto que las sociedades comienzan a desintegrarse, como ya lo decía en otra pregunta. Por otro lado, nos dirigimos a terribles crisis económicas, y las crisis económicas causan guerras, sobre todo en estos años, y las guerras pues ya sabes qué es lo que causan. Entonces es poco creíble que vayamos a tener un futuro muy bonito si es que las cosas siguen así. Martín Casas: ¿son los protocolos de los sabios de Sion en todo sentido posible? No, en todo sentido no. Claro que tienen algunos puntos interesantes, pero ponerlas como algo absoluto no lo creo. Lautaro Burgos pregunta: ¿qué piensan del caso Nisman? Un caso que sacudió Argentina. Bueno, te lo puedo decir de ese modo. Han asesinado a muchísimas personas por saber algo, y no necesariamente algo de política. Así que es uno más de muchos, por desgracia. León César pregunta: tengo una duda respecto a los viajes en el tiempo y los extraterrestres. Me es difícil explicar el motivo, así que voy directo al grano. ¿Crees tú que ellos somos nosotros del futuro? Es poco probable, porque si digamos que estuviésemos en una línea temporal en la cual no importa lo que ellos hagan en el pasado, pues ya de entrada nos darían toda la tecnología suficiente. Pero ahora, si estamos en una línea temporal en la que el viaje en el tiempo puede alterar el futuro, pues entonces sería estúpido venir al pasado. Digo, ¿qué ganarían? Es más, pondrían en peligro toda su existencia. Así que es poco probable, muy poco probable. Víctor Ugalde pregunta: ¿qué es un dios para ti, sin guiarse de los personajes antes relatados en esta página o vistos por ti? ¿Qué es un dios para mí? Realmente no lo sé, es una pregunta que le hago a la gente. ¿Qué es Dios? Cuando dicen Dios es grande, Dios no existe, Dios esto, yo les digo, ¿qué es Dios? Por desgracia no he tenido jamás los datos suficientes para una buena respuesta a eso. Realmente nunca alguien me ha dicho qué es Dios. Nunca he podido encontrar algo lógico en la idea de que alguien me pueda decir qué es Dios. Y más allá de religión y de cualquier cosa, no creo que esa palabra tenga un real significado para las gentes. Carlos Román Estrada pregunta: ¿cuál es tu opinión acerca de la marihuana? Pues la marihuana es, como muchas sustancias, una forma de recreo mental, es decir, de pasarla bien, por así decirlo. Ya sobre sus posibles problemas en la salud tiene que ver mucho con las personas y qué tanto se midan al momento de consumirla, así que es algo más personal. Ya sobre su carácter de estar ilegal en muchos lugares, pues esto es porque un sujeto, un empresario de mucho poder de los años 20 lo propició, pero eso es tema para otro día. Básicamente hemos visto que genera mucha criminalidad a los lugares en donde se criminaliza el consumo de la marihuana. Pero cada quien, como siempre he dicho, es completamente libre de consumirla o no, lo mismo que con el alcohol y el cigarro, ¿no lo creen? Alejandro Cobo pregunta: ¿es la energía nuclear beneficiosa o perjudicial para la humanidad? Incontrolada siempre va a ser negativa, controlada siempre va a ser muy benéfica. Jorge Palestino pregunta: ¿cómo te visualizas dentro de 10 años? Información clasificada, pero lo que puedo decir sin caer en grandes problemas es que estaré más viejo y quizás más enfermo. Básicamente eso. Luis Ángel Díaz pregunta: ¿cómo aprender? Bueno, aprender es una cosa bastante difícil. Realmente hay muchas formas y muchos métodos. Digo, hay una ciencia basada en eso, la pedagogía. Esa es una respuesta más como para un video, quizás hasta de 20 minutos. Sin embargo, te puedo decir que para aprender, primero es necesario el interés. Kevin González Ortega pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre la democracia hoy en día? Pues que no existe. Básicamente la democracia se basa en esto: que un asesino llegue y te diga: ¿con qué quieres que te mate? ¿Cuchillo o machete? Y tú le digas: pero no me quiero morir. No, tranquilo, te estoy dando la oportunidad de morir con un machete o con un cuchillo. Tú eliges, tú eres el de aquí, el de la libertad. Básicamente es eso. Tamara Anchondo pregunta: ¿cuál es el problema actual más grave de la humanidad? La ignorancia. Por la ignorancia se pueden quemar personas por el hecho de creer que son demonios solo porque son muy negras o muy blancas en su tez de piel. Por la ignorancia se puede seguir a un político fanático a hacer todo tipo de aberraciones como la guerra. Así que es básicamente la ignorancia que nos mantiene atados a tantas cosas tan negativas. Álvaro David Montero Barraza pregunta: ¿qué carrera estudias? He visto que dices que vas en la universidad. Bueno, estudio comunicación y periodismo, con preespecialidad en investigación científica y docencia. Olaf Alstair Ronson Montes pregunta: ¿cuánto tiempo planeas seguir estando en la página o es algo indefinido? Plenamente indefinido.
Chuy Vargas Chávez pregunta, ¿cómo crees que se comporta el universo? El universo como tal, comportamiento es una palabra muy humana, es decir, tiene que ver con seguir pautas y patrones. Tendríamos que hablar ya de cuestiones físicas y químicas, pero te lo podría decir de este modo. El universo es la relación de miles de millones, mejor lo digo, de tetatrillones de partículas interactuando entre sí con diferentes potenciales energéticos en diferentes contextos. Básicamente es eso. Bueno, claro, es una respuesta siempre incompleta, pero algo es algo. Max Demian Z. Sánchez, buen lector de Hermann Hesse, creo yo, considera cierta, o en su caso preocupante, la tensión internacional en sentido de la posibilidad de iniciar otra guerra de naturaleza mundial. Bueno, ya hace mucho tiempo estamos en una especie de guerra fría, pero ya una guerra directa y a gran escala, sí es muy probable, muy probable. José Manuel Alejandro Lomelín Martínez pregunta, ¿cuál piensas que sería el sistema político económico ideal para México? Me parece que ni el capitalismo ni el socialismo servirían. El problema no va tanto de lo económico, sino de lo social, porque hemos visto que dinero hay, dinero sí hay. Lo que se hace es que no se gasta bien, realmente no se gasta bien. Hay muchos países que teniendo menos que México, tienen mejores posibilidades de vida. Y realmente México es un país muy rico en recursos, petróleo, madera, etc. Pero toda esa riqueza se va a la basura por la mala gestión. José Casillas, ¿por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra? Simple, porque serían muy pesados y no volarían. Carlos Manuel Hellsjumper, ¿hay una relación entre el padecer esquizofrenia y el ser más inteligente? Los científicos dicen que sí. Bueno, que sí hay posibilidad de que haya una, pero como tal no hay nada concluyente. Quizás tenga que ver con el hecho de ver las cosas de una manera diferente. Esteban Martínez, ¿es posible que el hombre interactúe con el universo a nivel mental? Pues bueno, considerando que tu cerebro es parte del universo, pues sí. Así que básicamente sí, tu cerebro o tu mente interactúa con el universo. Claro que no con todo el universo, exacto está. Manuel Izarrarás Hernández, ¿cuál sería tu sistema económico que fuese lo mejor para todos? Bueno, eso es una pregunta bastante compleja y creo que dedicarle incluso 20 minutos sería impropio. Así que espero que sepas disculparme. José Casillas, ¿qué hay que hacer si uno ve a un animal en peligro de extinción comiendo una planta en peligro de extinción? Pues se la dejas comer, realmente es más sencillo recuperar la planta que al animal, todo depende del nivel de importancia. Carlos, la procrastinación es un problema, ¿cómo solucionarlo? Bueno, hay muchas formas, una es la más sencilla, de hecho es pedir apoyo con la gente que te rodea para no dejarte procrastinar, y la otra es un estrés excesivo. Javi Pierrot pregunta, ¿cómo efectuar la búsqueda de conocimiento para ser más culto? Bueno, habrá que revisar cuáles son las mejores fuentes para cada punto del conocimiento, es decir, no vas a leer el tarot para aprender sobre medicina, ¿verdad? Javi Pierrot, otra vez, ¿cuál crees tú que será el porvenir de la humanidad? Bueno, muy parecido a la otra pregunta, ya lo respondí, a no ser que cambiemos las cosas, claro está. Katia Esmeralda, ¿qué te inspira? Bueno, me inspiran las personas. La idea de que las personas pueden lograr llegar a crear cosas increíblemente grandiosas. Realmente, uno nunca sabe cuándo te puedes cruzar con un Tesla, con un Einstein, con un Turing, con una Curie. Realmente nunca sabes, incluso si tú mismo eres una de estas personas. Creo que eso es lo que me inspira, el saber de que quizás cuando dotas de conocimiento a los demás, aunque sea muy poquito, puedes inspirarles a hacer cosas grandiosas. Rafael Guzmán, ¿cómo revertir la entropía? Bueno, esta es la última pregunta de este video y es datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Muchas gracias, creo que ya se acabaron las preguntas y si desean que se haga otro video así, ya en el siguiente pondría ahora sí mi cara, espero que sí. O sea, así una captura de pantalla de mi cara así haciendo una mueca, un video. Espero que pues lo puedan comentar ahí en la barra de comentarios y claro, si es así, pongan ahí sus preguntas. Muchísimas gracias por todo. Se despide como siempre un servidor de esquizofrenia. Como ya lo saben, la realidad es frágil.